te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago, y en el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 17 del libro de los Hechos. Y vimos en el capítulo 16 a nuestro hermano de milicia, el apóstol Pablo, ¿ok? Con sus compañeros de milicia que predicaban el evangelio. Vemos que fueron a estos sitios diferentes, a estas islas que ellos visitaban y predicaban el evangelio. Y en esta última que fueron, como siempre, digo como siempre porque casi siempre era como un modus operandi, ellos iban y predicaban, alguien los acusaba, alguien revolucionaba a la gente y se iban en contra de ellos. ¿Y qué pasaba? Los metían presos, los azotaban mucho, bendito sea Dios. Pero una cosa sí he visto, Dios siempre les daba la victoria. ¿Qué quiere decir eso? De que vamos a predicar el evangelio y no vamos a tener confrontación, no vamos a tener resistencia de ninguna manera. Lo que Dios nos garantiza es que si permanecemos en Él, la victoria es segura en el nombre poderoso de Jesús. Así que te invito a que saques tu Biblia o prendas tu celular y ve conmigo ahí el libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a continuar aquí en esta trayectoria del apóstol Pablo. Y en esta ocasión estaba con Silas, apareció Timoteo también por ahí. Bueno, ya Pablo estaba haciendo un grupo de nuevos discípulos para ir a esparcir el evangelio a los gentiles. Y vemos aquí que al final del capítulo 16, ¿ok? Tuvieron que, los mismos que metieron preso a Pablo, ¿ok? Y a Silas. ¿Por qué los metieron preso? Porque ellos reprendieron a una mujer que tenía muchos demonios, era una adivinadora y ellos hacían dinero con esta mujer. Al Pablo reprender los espíritus que tenía, ya no podían hacer el dinero que estaban haciendo, que era bastante, era muy buen dinero, y meten a Pablo preso, bendito sea Dios, y a Silas en la cárcel. Imagínese usted. Así que, pero al final del capítulo 16 vemos que les rogaron sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y ese es el final del capítulo 17. Y vamos a empezar, ¿ok? Vamos a empezar a leer el capítulo 17 del libro de los Hechos. Así que sin más preámbulo, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a leer la santa palabra del Señor. Así que dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, de donde vienen los tesalonicenses. Anota: donde había una sinagoga de los judíos. ¿Se acuerda que las sinagogas eran donde se predicaba, donde se exponía la palabra, porque allí llegaba a la multitud? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. El 3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario, escucha bien, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Al irse pasaron por Anfípolis y Polonia y llegaron a Tesalónica. Fíjese que hemos cubierto varias regiones en esta trayectoria que hemos estado leyendo el libro de los Hechos. Hemos recorrido la región de Filipos, de donde vienen los filipenses, Galacia, de donde son los gálatas, Tesalónica, de donde son los tesalonicenses, y por ahí vienen otros adicionales. Pablo estuvo en Tesalónica, de donde es la iglesia de los tesalonicenses, que Pablo, las primeras 2 epístolas que escribe, se las escribe a esta iglesia, a la iglesia de los tesalonicenses. Estando allí Pablo empezó a predicar. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando Pablo, estando en este lugar? ¿Qué ocurrió en ese lugar? Bueno, vamos a leer el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y vamos a explicar esto. ¿Cómo que mujeres nobles no pocas?
Vamos a explicar esto. Mujeres nobles. ¿Qué es una mujer noble para el tiempo de Pablo, que estamos leyendo aquí la palabra? Son esposas de hombres que tienen posiciones sociales de nobleza. Cónsules, procuradores, centuriones, milenarios, ese tipo de personas que está en ese nivel. Y entonces Pablo les habla del evangelio, los confronta hablándoles de que Cristo que murió y que es el Mesías verdadero. Y aquí viene el problema, entre los judíos que no creían que Jesús era el Mesías, y dice que, y vamos a leer, ¿cuál era el problema? El problema era, vuelvo y repito, entre los judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Y vamos a leer los versículos del 5 al 7. Dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. El 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ve que era un modus operandi, siempre pasaba lo mismo. Pablo llegaba a predicar con Silas, con Bernabé, con quien fuera. Alguien alborotaba la ciudad. Habían personas, judíos que creían, habían gentiles que creían, pero habían también judíos y gentiles que no creyeron la palabra. Alborotaban la ciudad y acusaban a Pablo de que estuviera con él, de que estaban en contra del César, diciendo que había otro rey que no era el César, Jesús. O sea, siempre había oposición. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe. El enemigo sabe quién porta el Espíritu Santo del Señor, quién está haciendo las cosas para Dios, quién tiene un corazón noble, quién tiene un corazón contrito y humillado, quién de verdad está haciendo lo que está predicando por amor a las almas, por amor a Dios y no por ningún otro tipo de beneficio. Fíjese cómo hasta la Tesalónica estamos en Grecia, ¿ok? Esto es Grecia, imagínese usted. Este es el Imperio Romano en Grecia, en Tesalónica. Ha llegado el rumor, ha llegado el cuento, la historia para los que no creen, pero ha llegado la predicación y el evangelismo para los que creen, que Jesucristo es el Rey de los judíos, aun cuando existe un imperio romano. Para la gente que no creía, lo que se hacía era que se escuchaba a los seguidores de Jesús de estar proclamando, se les acusaba, de estar proclamando un rey en contra del César, que esto era mentira. Lo que proclamaba Pablo era el rey, el salvador del mundo, ¿ok? Era el salvador de sus almas, el que reconcilia al hombre con Dios. Pero los que creyeron entendieron claramente que el reino de Cristo era el reino de los cielos y por lo tanto que independientemente de quién fuera el emperador romano, Jesús era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En esa lucha entonces es que estos judíos se aprovechan y acusan a Jasón y a todos los demás, pero dice el texto, vamos a leer el 8 y el 9, dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Y el 9: pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. O sea, tuvieron que pagar una fianza para que los soltaran. Bendito sea Dios. Los metieron presos y tuvieron que pagar fianza para que fuesen sueltos. ¿Y qué pasa después de ahí? Ahora se mueven a una región llamada Berea. Berea, aquí el 10 y el 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea de noche. Y este Pablo y en esta ocasión Silas tenían que esconderse a veces, tenían que salir de noche porque
Mucha gente los quería matar, como le dije, mucha gente creía, pero mucha gente no. Mucha gente pensaba que esta era una locura de que un hombre colocado en un madero que es mi salvador. No, ustedes son unos locos y hay que acabar con ustedes. Y por eso muchas veces dice que salieron de noche o lo descolgaron por una canasta. Anteriormente leímos, ¿sabes? El evangelio, llevar el evangelio en estos tiempos era difícil, no era fácil. Pablo fue un hombre empedernido en predicar este evangelio a los gentiles de un Cristo que murió por todo el mundo sin acepción de personas. El esfuerzo de este hombre, un ejemplo a seguir. El 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El 11. Estamos aquí en Hechos 17, 11. Dice el 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eso, that's kind of funny. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, estos hermanos eran un poco más nobles que los que estaban en Tesalónica. me causó gracia. ¿Qué significa ese verso? ¿Qué significa esto? La tendencia en la sinagoga es a estudiar los rollos del Antiguo Testamento en hebreo. Eso se llama Tanakh. Tanakh es la Biblia judía compuesta por todos los libros que están dentro de nuestro Antiguo Testamento. Los judíos tenían también otras literaturas y a veces tenían documentos sobre las profecías mesiánicas. Entonces, ¿qué dice ahí que hacían? Leyendo, escuchando a Pablo, hicieron un pareo, casaron lo que Pablo decía con lo que decía las Escrituras, y al ver que había cumplimiento, entonces creyeron que de verdad Jesucristo era el Mesías. O sea que por eso dice que esto era un poco más nobles. Ahí dice en el versículo 11, porque estas personas hicieron un pareo, escucharon el mensaje de Pablo que tenía que decir, y como ellos conocían palabras, hicieron un macheo, y todo lo que Pablo decía estaba en acorde con lo que decían las profecías, y dijeron, verdaderamente este hombre está predicando una verdad, y por ende ellos creen el mensaje. Tremendo, ¿verdad? Qué bueno es saber la palabra, qué bueno es uno empaparse del libro, decirle al Espíritu Santo que nos enseñe esta Biblia. ¿Para qué? Para eso mismo, para que cuando nosotros escuchemos a alguien predicar o alguien te venga a decir algo, tú sepas lo que estás escuchando y tú puedas hacer un pareo y decir, ok, este hombre me está hablando verdad, tiene el poder de Dios, tiene unción y está hablando Biblia. Pero cuando te vienen con cuentos y payasadas y charlatanerías, tú también lo notas, te das cuenta y le dices, perdóname, pero no tengo tiempo de escuchar esto porque no es bíblico, y lo que no es bíblico no me aplica. Así de sencillo. ¿Ok? Seguimos aquí. Y esa era la tendencia, tú sabes, en estos días. El 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Un montón de personas creyeron en el mensaje. Seguimos aquí en el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Bendito sea Dios. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo, que fue hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. El 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que salieron. Mira, esta gente de Tesalónica eran terribles. No tan solo los expulsaron de Tesalónica, sino que vieron que ellos estaban acá, ¿ok? Aquí mira lo que dice. Supieron que estaban en Berea y fueron allá y alborotaron también a las multitudes para que, bendito sea Dios, para sacar a Pablo y a Timoteo y a Silas, sacarlo de todo aquello allí. Pero qué bueno que los hermanos le avisan a Pablo que se fuese a mar, o sea, que se fuera a huir, porque esta gente no venía a comer cuentos, venían a matarlos. Qué bueno de que Dios siempre nos da la salida. Cuando el enemigo viene a zarandear, a molestar, Dios te va a dar la salida. Dios te va a decir, ponte a orar, ponte a clamar, reprende en el nombre poderoso de Jesús, clama a mí, yo te responderé.
Hay ocasiones que tenemos que clamar, que tenemos que buscar presencia, que tenemos que rogar a Dios. ¿Ok? Hay que buscar presencia. Hay que tirarse de rodillas, con la frente en el piso, delante del Creador del universo, humillarnos. Hay momentos que tenemos que quitarnos las coronas. Acuérdate de los 24 ancianos que se quitan sus coronas y las ponen en los pies de Dios. Hay que hacer eso, hay que tirarse de rodillas, boca abajo, y quitarnos la corona y decirle: aquí está, Señor, me rindo delante de ti, necesito de ti, Señor. El que se humilla a Dios lo ensalza. El mate y alaba a Jesús, ¿ok? Y seguimos entonces. Ahora tenemos una experiencia magistral llamada Pablo en Atenas, ¿ok? Pablo en Atenas. Pablo con los atenienses. Y aquí ha sucedido algo espectacular. Pablo llegó a un lugar llamado el Areópago. ¿Y qué es el Areópago? Vamos a leer aquí un poquito el 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Ok? Pablo vio que esta ciudad estaba entregada a la idolatría mientras esperaba. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabradero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y quiero hacer un stop ahí para explicar qué es esto del Areópago. Vemos que Pablo aquí se dio cuenta de que estas personas eran bien religiosos y eran bien idólatras, ¿ok? Y empieza a discutir con ellos, y estas personas vienen y llevan a Pablo al Areópago. ¿Qué es eso? El Areópago es un área, es una planicie donde los atenienses tenían por costumbre celebrar discursos y controversias filosóficas sobre sabiduría. Esto es lo que era el Areópago. Esto se hace de la siguiente forma. Apunta. Alguien trae una tesis. Alguien trae una antitesis contra la tesis. Y de ahí sale una síntesis. Repito. Alguien trae una tesis. Alguien trae una antítesis contra la tesis. Y de ahí sale una síntesis. La síntesis se convierte eventualmente en otra tesis y vuelven a traer personas de un lado y de otro para discutir lo que han expuesto los originales. De ahí sale sabiduría, porque se aprende más de la discusión intelectual que de los resultados. Apunta eso. Se aprende más de la discusión intelectual que de los resultados, porque la discusión, el back and forth, uno aprende los pros, los contras, el por qué sí, el por qué esto, y se aprende mucho más. Pablo llegó allí y se dio cuenta de algo bien interesante. Se dio cuenta que ellos eran bien religiosos. Acuérdense que los descendientes griegos y los romanos tienen multitudes de dioses. O sea, son politeístas. Y en ese aspecto, en el área donde está Pablo, le dice, y vamos a leer aquí el versículo 20: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, el 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, de Pablo hablando en el Areópago, había también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os
anuncio. Y entonces Pablo ha ido pasando, por muchas estatuas donde arriba tienen la cabeza o el busto de algún dios de su politeísmo, pero vio una columna que no tenía esta estatua, y ellos habían puesto una inscripción que en vez de decir Zeus, Apolos o Mercurio, Hermes o Poseidón, el que sea, la inscripción decía, y lo acabamos de leer ahora mismo en el versículo 23, al Dios no y Pablo dice, ok, pues a este Dios que sin conocerle, que ustedes no conocen, es a quien yo os vengo a anunciar, ¿ok? Porque Pablo se aprovechó de eso. Ok, este Dios que ustedes no conocen es el que yo voy a predicarles ahora. Y empezó a predicar y empezó a hablar en el Areópago con los atenienses, el apóstol Pablo. ¿Y qué pasa aquí? Entonces Pablo empieza una predicación del verso 24 en adelante para probarles que el Dios que ellos no conocen es el Dios que ha hecho el cielo, la tierra. Es un Dios que no puede ser honrado por manos de hombre, que no necesita nada porque Él da la vida. Tiene el aliento de su sangre, ¿ok? Tiene el aliento de su sangre. Se hizo el linaje de todos los hombres. Este es un mensaje espectacular del apóstol Pablo. Y terminando con el mensaje, dice que cuando llegó a la parte donde hablaba sobre la resurrección de los muertos, y antes de llegar ahí, vamos a leer el mensaje, ¿ok? Dice, este es Pablo. El Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanos. Ahí empezó Pablo. Imagínense ustedes, ellos que tenían templos, ellos que tenían estatuas, Dios dice, no, Él no habita en templos hechos de manos humanas. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, Pablo está diciendo aquí que todas esas estatuas que ustedes quieren, que tienen ahí y piensan que es Zeus, Poseidón, Hermes, nada de eso. Este Dios, este linaje no es de oro, no es de plata, no es de piedra, no es escultura de arte o de imaginación de hombres. Este Dios es diferente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, escucha bien, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Este es Jesucristo. Y aquí vamos entonces. ¿Qué pasó cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección de los muertos? Desde el versículo 32 al 34. Aquí pasó algo. Vamos a leer. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, en forma de burla. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Fíjese, y ahí terminamos el capítulo 17. Fíjese que dice que entre las personas que estaban, algunos se burlaban de él y otros le decían, sí, otro día hablamos de eso. Nosotros tenemos en la actualidad un problema bien delicado y bien serio entre las iglesias cristianas. ¿Qué problema, Edwin? Te explico ahora. Es que hay gente que le da trabajo predicar algunas cosas por el efecto de que pueda surgir contra otras personas. O sea, quieren quedar bien. No predican lo que Dios les dice porque tienen miedo al que dirán, a la reputación. Y cuando uno predica la palabra del Señor, hay que predicarla tal y como está aquí. Porque el que toca es el Espíritu Santo. ¿Ok? Que redarguye de pecado es el Espíritu Santo.
y Dios se encarga de pelear nuestras batallas y nosotros estamos tranquilos en su nombre. Hay gente que no quiere hablar del regreso de Cristo, del bautismo del Espíritu Santo, del don de lenguas, de las revelaciones de Dios, del arrebatamiento de la iglesia, porque tienen miedo de que al otro lado alguien los refute, los confronte, o peor aún, que alguien se burle y diga: mira, a esta altura, siglo XXI, creyendo que Cristo viene, que la iglesia se ve un rapto. De ninguna manera. Son cosas bíblicas que hay que predicarlas sin miedo, porque Cristo viene y hay que predicar lo que Dios ponga en tu corazón. Eso que a veces no queremos predicar, no lo hacemos porque tenemos miedo a la reputación y a cómo los demás nos ven. Y te quiero invitar a que si Dios pone algo en tu corazón para predicar, lo prediques, porque es mejor cumplir con Dios que estar velando la reputación delante de los demás. Vuelvo, repito e insisto, es mejor cumplir con Dios que estar velando la reputación delante de los demás, porque el hombre nunca va a tener nada que dar, pero Dios tiene mucho que dar. Y cuando son cosas de predicar el evangelio, hay que hacerle caso a Dios y no a los hombres. Asegurémonos que lo que vayamos a decir es lo que Dios quiere que usted y yo digamos. ¿Cómo se busca eso, Edwin? En oración, en lectura, para que Dios nos revele que Él quiere que hablemos y cuándo lo hablemos y cómo lo hablemos. No tengamos temor. Y yo personalmente, yo he pasado por eso. ¿Ok? Yo predico Juan capítulo 14, versículo 3. Esa es la predicación que este servidor predica. Yo sé que muchas otras personas también. ¿Qué dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Mas si me fuere, vendrá a vosotros y os tomaré yo mismo para conmigo. Esto que estoy leyendo aquí, que está en Juan capítulo 14, versículo 3, no es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo está en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde viene cabalgando un caballo blanco para pelear con los ejércitos del mundo. Ahí no viene a buscar a nadie para llevárselo, ahí viene a pelear para establecer su reino en la tierra por 1000 años. Nosotros simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con el Señor y la gente se convertirá y creerá. Y así termina el capítulo 17. Y vamos a entrar al capítulo 18 porque es corto. Siguiendo Pablo en su visita ¿a dónde? Aquí dice a los Corintios, de donde son los corintios. Ok, empezamos aquí a leer. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, de donde son los corintios. Y seguimos aquí. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Vamos a parar ahí. Pablo sale de Atenas y se va a Corinto, de donde son los corintios. Los corintios es la iglesia que más candela, fuego, dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo. Repito, la iglesia de los corintios fue la iglesia que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo. Una iglesia bien poderosa espiritualmente, sí, pero una iglesia bien problemática en el Señor. Esta es la iglesia que hay que enseñarle qué es el amor, y que el amor está por encima del don de lenguas y de los sacrificios. Esta es la iglesia que Pablo mismo le dice que le escribió una carta que le llamó la carta de las lágrimas, porque lo hicieron llorar. Imagínese usted qué tremendo esta iglesia. Lo hicieron llorar. Esta es la iglesia que confrontó a Pablo para decirle que quién lo había nombrado a él apóstol. Y él tiene que decirle: yo soy apóstol por la gracia de Jesucristo, y a mí no me nombró nadie sino el Señor, que se me apareció a sí mismo. Este es el debate con esta iglesia. Y déjeme decirle que van a haber ocasiones en que usted y yo tengamos que decirle a personas que se van a tratar, ¿ok?,
de sacarte de tus casillas, van a tratar de menospreciar lo que Dios ha puesto en ti, el don, el talento, las cosas que tú sabes que no son tuyas, que son de Él. Y tú vas a tener que pararte firme y decirle: a mí no me llamó el hombre ni nadie, a mí me llamó Dios a esto. Párate firme para que ellos sepan quién tú eres en Cristo Jesús. Hay que pararse de frente a veces del diablo y decirle: yo soy un hijo de Dios, linaje escogido, pueblo santo de Dios, y te reprendo en el nombre de Jesús, apartado de mí, porque los demonios se tienen que someter a la palabra del Señor. ¿Y qué pasó aquí? Como leímos, es bien probable que el nombre original de Aquila, donde leímos aquí, había un judío llamado Aquila, fuera Aquiles, y que fuera una deformación vocal el nombre Aquila. ¿Y qué pasó aquí? Y hay un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. ¿Quién es este Claudio que menciona aquí el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 2, que dice: por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma? ¿Quién era este Claudio? Vamos a explicar quién era este Claudio. Vamos a ver, y quiero mencionar antes de continuar, que yo siempre uso un comentario bíblico del hermano, el licenciado teólogo Magdiel Narváez. Magdiel Narváez, tremendo. Si no lo conoce, búsquelo en YouTube, ponga su nombre, Magdiel Narváez. Un manjar para recibir de ese siervo varón de Dios. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Vamos a ver algunos emperadores para explicar quién era este Claudio, ¿ok? Uno de los emperadores romanos, para que usted tenga oportunidad de buscar información de cada uno de ellos. El primer emperador que usted debe saber algo es Julio César. Anota: Julio César, quien estuvo gobernando el imperio, lo cambió de república a imperio antes de Cristo. El primero fue Julio César. Después de Julio César entra Augusto César, anota, que está al mismo tiempo de Herodes el Grande, y los dos están vinculados en las historias del nacimiento de Jesús. Después de Augusto César vino Tiberio César, que es el emperador romano que combina el poder con Poncio Pilato en la Palestina y con Herodes Antipas en Galilea. Este es el emperador donde se da la muerte y resurrección de Jesucristo, Tiberio César. Después de Tiberio, quien muere asesinado, según la historia romana, por su sobrino Calígula. Entonces, Calígula entra en el poder con un desastre descomunal. Dios mío, ¿qué hace este Calígula? Prostituyendo el imperio, acostándose con las hermanas, nombrando a un caballo cónsul. Este Calígula era un poco diferente, estaba bien mal. Este Calígula nombra a un caballo cónsul, agarró a las esposas de los senadores, las metió en un barco y convirtió el barco en un centro de prostitución para sacar fondos para Roma, y eventualmente lo asesinan a él y a toda su familia, de él hacia abajo y de él hacia el lado. O sea, le asesinan los hermanos, hermanas, hijos, sobrinos. Hacia arriba, lo único que le quedaba es un tío llamado, ¿quién? Claudio. ¿Ok? ¿Qué Claudio? Este Claudio que está aquí, que dijo que había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ese es Claudio. Después de Claudio viene Nerón. Y después de Nerón hay un año, entre el año 67 al 68 después de Cristo, asesinan a Nerón, ¿ok? Cerca del 67. Y ahí después de ahí hay tres emperadores: Otto, Vitelo y Galba. Y entonces después de esos tres en un año, ¿ok? Tres en un año. ¿Quién? Otto, Vitelo y Galba. Porque es una guerra civil, había una guerra civil.
resurge Vespasiano, que es el papá de Tito, que destruye a Jerusalén en el 70, y el papá de Domiciano, que es el que mete a Juan preso en Patmos. Esos son los emperadores romanos que debemos conocer algo de la historia. Estos hermanos, como era de su mismo oficio, Aquila y Priscila, ¿qué hacían? Hacían tiendas, carpas. Esta gente cosía y hacían carpas. Eso lo dice aquí el versículo 3, dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo hacía tiendas y Aquilas y Priscila también hacía tiendas. Y dice aquí el versículo 3 que él se quedó con ellos y trabajaban juntos. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea, este Pablo discutía en la sinagoga los días de reposo, los sábados, cuando no se podía hacer nada. Porque Pablo sabía, ellos sacaban, una vez le dijo: ¿y ustedes el día de reposo no le dan agua al pollinito? Sí, lo sacamos a sacar agua. Ah, pues entonces ustedes también. ¿Y por qué entonces yo no puedo sanar a ella de esta enfermedad? Y si se puede sacar el pollino a beber agua, alaba. Así que, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Por qué discutía en la sinagoga los días de reposo? Porque en la sinagoga, en el día de reposo, o sea, en el Shabbat, es que se estudia la ley y se hace la ceremonia de la Pascua. El Shabbat comienza viernes al atardecer, al caer el sol, y termina el sábado al caer el sol. ¿Por qué? Porque los días judíos empiezan en las tardes y no en las mañanas. Anota eso, porque es una información muy buena. Y seguimos aquí leyendo en Hechos capítulo 18 versículo 5. Dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose, here we go again, aquí vamos otra vez, modus operandi de Satanás. Siempre se va a poner a la palabra, siempre va a haber alguien que te haga la vida imposible. Siempre va a haber alguien que hable mal de ti, siempre va a haber alguien que no te va a entender, siempre va a haber alguien que va a tener que decir algo, porque eso es parte de este caminar. Por eso tú tienes que buscar presencia en oración, tener un núcleo de amigos no muy grande en el cual crean como tú y se cuiden los unos a los otros. ¿Ok? Eso es bien importante, porque en los tiempos que estamos viviendo, bendito sea Dios, tenemos que estar en esa burbuja de Dios, que Dios nos ayude, nos fortalezca, nos ampare, nos supla, nos ayude. ¿Qué pasó? Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Este es Pablo. Pablo dijo: está bien, si ustedes no quieren creer. Pablo se sintió, dijo: está bien, desde ahora vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. ¿Y por qué Pablo reaccionó de esta forma? Bendito sea Dios. Aquí el apóstol Pablo pone una marca de dolor diciendo: si ustedes no me van a creer, yo entonces prefiero predicar el evangelio a los gentiles. ¿Por qué le tiene que doler esto al apóstol Pablo? ¿Por qué le dolió? Porque ahí vemos que sí le dolió esto al apóstol Pablo. Acuérdense que Pablo no es cualquier judío. Pablo es judío que a su vez es ciudadano romano, que a su vez es fariseo, que estudió con Gamaliel, ¿okay? Uno de los grandes próceres del Sanedrín judío, y que tiene en su mente claro registrado la ley, la profecía y toda la estructura del judaísmo, entiéndase la base del advenimiento del Mesías. Cuando él va con toda esta vehemencia y con todo este conocimiento a los judíos, y estos lo rechazan, él se resiente. ¿Por qué? Porque él entiende que ellos, teniendo parte de la base, serían las personas que más fácil deberían creer.
Por eso le duele. Pero al mirarlo de esa forma, pensó, ok, no hay problema, no hay problema. Sea la sangre sobre nuestras cabezas, yo miré hacia los gentiles. Y por eso vemos que él se resiente en el versículo 6. ¿Cuántos están gozando? Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Ve que algunos creían, otros no. Tú sabes, siempre alguien va a escuchar palabras, siempre alguien va a creer. Dios siempre va a tener a alguien receptivo para abrazar el mensaje. ¿Ok? Creyó el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, que ellos creían y eran bautizados también. El 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Perdón, no leí el 9. Entonces el Señor dijo a Pablo, este es el versículo 9, Hechos 18, 9. En visión de noche, no temas, sino habla y no calles. O sea que Pablo lo que hablaba era que Dios le daba instrucción a Pablo y le decía, habla, no calles, no prediques aquí ahora, aquí no, aquí sí. ¿Sabes qué quiere decir esto? Dios se puede comunicar en estos tiempos con nosotros así, en oración, en sueños. Dios puede decirte lo que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer. Lo que hay que buscarlo, lo que hay que entregarnos, lo que hay que decir, ok, Señor, voy a darte el tiempo que tú te mereces. Voy a buscar presencia. Voy a sumergirme en el libro, Señor. Voy a gastar tiempo en ti, Señor amado. Voy a spend time with you. Hay que darle tiempo al Señor. Hay que darle tiempo a la palabra. Hay que darle tiempo al ayuno. Hay que darle tiempo a la búsqueda. Hay que darle tiempo a la práctica de las cosas buenas que aprendemos del libro. Hay que ser diferente en este 2023. Es decir, hacíamos cosas en el 2022 que sabíamos que estaban mal, que estorbaban nuestra forma de ser y nuestra lealtad hacia Dios precioso. En este 2023 cortemos todo eso que nos impide llegar a esos niveles de gloria que Dios ya tiene estipulado para usted y para mí. Este es el año de cosecha. Este es el año que Dios nos va a usar. Este es el año que vamos a recibir lo que hemos sembrado en el nombre poderoso de Jesús. Escucha bien. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Cuando Dios le da esta palabra, Dios le dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor hablándole tremendamente al apóstol Pablo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. O sea que cuando Pablo escuchó este mensaje de parte de Dios, dijo que ya tú me mandaste, me dijiste que me vas a cuidar, nadie va a poner la mano sobre mí, te creo lo que tú has dicho sobre mí, me voy a quedar 1 año aquí, 6 meses. Cuando Dios te hable, créele al Señor. Cuando Dios te hable y te dé una promesa y tú sepas que fue Dios el que te habló, mantente firme. Yo agarro esa palabra el día de hoy, mantengo firme lo que Dios ha hablado en el nombre de Jesús. Y permaneceré firme hasta que Dios me diga que me mueva, que ejecute, que hable, que predique, porque Él es mi dueño y hacemos lo que Él diga que se tiene que hacer. En eso surge una nueva controversia. ¿Ok? ¿Qué controversia surge? Vamos a leer aquí. El versículo 12 dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello.
Cuando ocurre un fenómeno, Dios se mete de alguna forma, en algún momento, un terremoto para sacarlo de la cárcel, como le pasó a Pedro con el ángel para liberarlo. Aquí le da un conocimiento al procónsul y él dice: yo no tengo nada que ver en esto, y lo saca fuera de allí. A otros paga la fianza. Quiere decir que Dios nos está diciendo en el libro de los Hechos que Él tiene múltiples formas de cómo proteger a los suyos. ¿Ok? Sacarlos airosos para que el evangelio quede sobre todas las cosas entre las personas. ¿Y qué pasó? Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Y 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, los que habían creído el mensaje, los que hacían tiendas con él, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces Pablo llegó a Éfeso, ¿ok?, donde es la epístola a los Efesios, que habla sobre la armadura. Y allí, ¿qué pasó? Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Llega a Éfeso, entra a la sinagoga, porque ahí era que se discutía, ahí era que se predicaba, porque todo el mundo iba allí, y discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 21? Se despidió y dijo, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Quiero leer algo aquí. Un detalle del versículo 21 dice: es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Esto lo vamos a guardar para cuando venga gente, escucha bien, de los judaísmos mesiánicos. Algunos de ellos dicen que Pablo tenía problemas con la ley y problemas con las fiestas, y por eso que se estaba diciendo que los gentiles no deberían guardar la ley ni celebrar las fiestas judías, porque él estaba en contra de esto. Si te vienen con este cuento, usted le va a responder: no, mira, no. Encontramos un verso que dice que Pablo va a Jerusalén porque es necesario celebrar la fiesta en Jerusalén. ¿Ok? O sea, tengo un judío practicante de la ley, conocedor de la palabra, que sabe todo lo que pasa en el judaísmo, que está tan consciente que eso es para él, que él mismo en la epístola de los Gálatas libera a los gentiles de la práctica de la ley, porque no son judíos y sería para ellos un retroceso dicha práctica. Esto está en la palabra escrita. ¿Ok? Y lo dice aquí el verso 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Y qué pasa aquí? Pablo aquí comienza su tercer viaje misionero, habiendo arribado a Cesarea Marítima, el puerto más importante de Roma en Israel, que queda al norte de lo que es hoy Tel Aviv, al norte de Jope o de Jafo en hebreo, donde vive Cornelio y Poncio Pilato. Y seguimos leyendo aquí el versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Que decía Pablo en el versículo 23, confirmando todos los discípulos. ¿Y qué nos está diciendo este texto? Confirmando todos los discípulos. Que el apóstol Pablo fue por las regiones aquellos que ya habían creído y bautizado y que habían conocido más de la palabra. Entonces los convirtieron en discípulos, porque esa era la misión que Cristo les dio: id y haced discípulos. Hay una diferencia grande entre los tres grupos que se reúnen en la iglesia. Tenemos seguidores
También están los visitantes. Es la gente que le gusta el mensaje, la adoración, diezmos, ofrendas, participan de actividades, pero no quieren comprometerse mucho por miedo a los y por las heridas. Tenemos los creyentes, que son los que llevan un tiempo en el evangelio. A veces vienen de otras iglesias, ¿ok? Y tienen un poquito de fe más alto que los seguidores, pero no son discípulos. Los creyentes, de vez en cuando se les mueve el piso y se van de la iglesia porque no creen. No les gustó lo que pasó en la junta de oficiales, quieren ser líderes y no los dejaron. Y entonces tenemos también los discípulos. Estos son los que practican la sana doctrina, los que predican el evangelio, los que buscan gente para que se conviertan, los que hablan de Cristo a sus amistades, los que comparten todo lo que el Señor está haciendo con ellos, los que no importa lo que sucede en la iglesia, no lo mueve nadie, porque el discípulo echa raíces. El creyente y seguidor no echan raíces. Hay que echar raíces para convertirse en discípulos y poder dar frutos. Muy importante ser discípulos de Cristo, echar raíces, predicar el evangelio. ¿Ok? Cuando nos hieran, nos pase algo, nos tiramos de rodillas, perdonemos, vivamos este evangelio completamente de la A a la Z. Se puede hacer en el nombre de Jesús. Con nuestras propias fuerzas no se va a poder, pero en el nombre de Jesús sí se puede, y podemos marcar la diferencia cuando salgamos, que vean algo diferente a las personas, porque hay mucha necesidad de amor, de esperanza, ¿okay? Mucha necesidad de tacto, de consideración, de que miremos al vecino, de que busquemos la necesidad y ayudemos y suplamos la necesidad conforme a las riquezas en gloria que Dios nos da diariamente. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Alejandría, ¿qué es Alejandría? Alejandría es una de las ciudades más importantes del imperio griego en Egipto, que era al norte. Muy importante porque era un centro de conocimiento y de intercambio de conocimiento. Eso era Alejandría. Seguimos aquí el 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Estamos hablando aquí de Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, los que estaban con Pablo, los que hacían tiendas con él, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Este Apolo se convierte en un asset para la iglesia, porque tenía un don espectacular. Podía proclamar a Cristo probándolo en las escrituras. ¿Qué ejemplo da esto? No calle. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, no dejemos de hacer la obra de Cristo. ¿Okay? Cuando el Señor lo toque, déjese tocar. Porque los que tenemos que ayudar a los que no tienen. Materialmente y también en fe, gozo, solidaridad, esperanza, alegría, entusiasmo, aliento. Echemos raíces en el Señor, como lo hizo este apóstol Pablo aquí en el capítulo 18, que hacía discípulos. Y aquí terminamos con este Apolos que se convierte y lleno de talento y de dones de Dios empieza también a predicar el evangelio del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido tremendo este estudio, el capítulo 18. Y te espero, comparte estos videos, métete ahí en Regalo de Dios, @Regalo de Dios, y vas a ver ahí los videos, de los hechos y también del Evangelio según Lucas. Así que comparte estos videos, va a ser de bendición y estamos esparciendo el Evangelio juntos, ¿ok? Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos a todos.